Listo, chicos, entonces vamos a ir avanzando para tampoco tenerlos hasta tan tarde. Bueno, básicamente el día de hoy en una clase bastante, digamos que de temario extensión es bastante largo, ya que vamos a intentar ocupar los temas de potencial de membrana, potencial de acción. Hablaremos sobre, pasaremos a lo que es tipos de músculo y tras hablar de tipos de músculo, hablaremos sobre lo que es la contracción muscular y por último, lo que es el fase y la excitabilidad e inhibición del músculo, tanto esquelético, el músculo esquelético en general. Pero bueno, iniciemos con eso. Como dije, lo primero que vamos a hablar es sobre los potenciales. En general, los potenciales, tanto cuando se habla de membrana como de acción, cuando hablamos de potenciales nos vamos a referir simplemente a una función fisiológica que en este caso realiza la célula. Función celular. Es totalmente fisiológica. ¿Qué me refiero con fisiológica? Es normal. La generan todas las células. Un potencial básicamente lo podemos traducir de alguna u otra forma a simplemente un lenguaje. ¿A qué me refiero con lenguaje? Lenguaje o idioma es como lo que nosotros hablamos español. Las células no pueden hablar, pero de algún otro modo tienen que comunicarse. ¿Cómo lo hacen? Mediante los potenciales. Los potenciales, en especial el potencial de acción, vamos a tratar de impulsos que permiten transmitir señales de una célula a otra para en este caso poder comunicarse. Pero bueno, hablando de los tipos de potenciales, existen dos. Tenemos el potencial de membrana, también conocido como el potencial de membrana en reposo, y tenemos el potencial de acción. Como dije, el potencial de acción representará básicamente el impulso, la señal, es decir, la versión hablada. En cambio, el potencial de membrana es básicamente cuando la célula no habla, sino que se encuentra en reposo, como dice el mismo nombre. Se encuentra en reposo, no hace nada. Cuando hablamos de potencial de membrana en reposo, nosotros podemos tener, en este caso, voy a dibujar una célula con su núcleo. La célula está ahí, está totalmente estática, no está haciendo nada. Puede ser una célula productora de alguna sustancia, puede ser algún otro tipo de célula, pero en este caso no está haciendo nada. Mientras que no está haciendo nada, si nosotros cogemos un aparatito que permite medir el voltaje de la membrana, nosotros vamos a tener un resultado. Ese resultado es el potencial de membrana en reposo. Cuando hablamos de diferentes tipos de células, vamos a tener células musculares, tenemos células nerviosas y células del cuerpo en general, células genéricas. Cada una de estas células van a poseer diferentes potenciales de membrana en reposo. ¿Cuáles son esos potenciales? Y suelen ser preguntas de examen. Cuando hablamos de músculo, vamos a hablar de un potencial de menos 90 milivoltios. Todo se mide en milivoltios. No se olviden jamás la medida. Cuando hablamos de células del sistema nervioso, vamos a hablar de menos 70 milivoltios. Y cuando hablemos de células en general, también consideradas como células excitables en tejidos de fibras lentas, que es básicamente simplemente que son más lentas, esa es la terminación, vamos a hablar de que se van a encontrar en un rango de menos 60 a menos 40 milivoltios. Ahora, ¿de qué me sirve saber esto? Simple y sencillamente, vamos a hablar sobre lo que es, conjunto con esto, al potencial de membrana en acción. Para nosotros comprender el potencial de membrana en acción, primero debemos entender un poquito de física básica. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un conglomerado de células en alguna sección del tejido, ¿no? Ese tejido tiene un medio interno, que es básicamente el interior de la célula, y tiene un medio externo, que es básicamente hablemos del líquido intersticial. Entonces, ese medio interno y ese medio externo tienen unas concentraciones de ciertos electrones o iones distintas. ¿A qué me refiero con concentraciones? Cuando hablamos de concentraciones hablamos de cantidad, hablamos por valor, número de cosas. Cuando hablamos de los iones, en cambio, vamos a hablar en general, dos iones en específico. Sin embargo, se reconoce que existen muchos más que están implicados en estos procesos. Pero en la cabeza va a estar el sodio, el potasio
y como unos extras el cloro y el calcio. Sin embargo, nos vamos a situar y a fijar acometidamente en estos dos. ¿Por qué estos dos? Porque son los más importantes. Entonces, ¿cuáles serían las concentraciones normales de una célula en estado de reposo? Y es a eso a lo que voy. La comparación para tener una célula en reposo se debe entre la diferencia entre concentración de iones del medio externo con el medio interno de la célula. Cuando hablemos de medio externo, vamos a tener la concentración de sodio externa y la concentración de potasio externa, al igual que en el medio interno, la concentración de sodio interna con la concentración de potasio interna. Le pueden poner aquí exterior, el exterior y de interior, intracelular, extracelular. ¿Cuáles son esas concentraciones? Esto tienen que grabárselo, en especial las concentraciones externas. Cuando hablemos de sodio, siempre cuando hablemos del sodio externo va a ser en mayor cantidad que el potasio. Y me han de preguntar, ¿cuánta más o menos es la diferencia? Pues bastante, es abismal. Estamos hablando de 142 con una comparativa contra 4. ¿Cómo se mide esto? Se mide de dos formas. Se puede medir por miliequivalentes litro, es con Q, perdón. Ese borrador está muy grande. Déjenme hacer más chiquito el borrador. Se mide por miliequivalentes litro o se puede medir por miliosmol litro. Es lo mismo. Legalmente los valores y las concentraciones son iguales. Sin embargo, en el medio interno la comparativa es al revés. ¿A qué me refiero con al revés? Va a haber más potasio que sodio. Es decir, tomando esto en cuenta, ¿cuál de los dos iones me permite a mi membrana permanecer en reposo? El potasio. Ese va a ser el ion que permite a mi membrana mantenerse en reposo. Gráficamente hablando, si yo hago un acercamiento en una membrana de una célula, este sería el núcleo, este es el núcleo, esta es mi membrana plasmática, yo voy a encontrarme con que mi membrana va a estar negativizada. Para que mi membrana se positivice, va a estar positivo por afuera, negativo por dentro. Medio interno en reposo. Debería llegar un estímulo. Ese estímulo, cuando llegue, va a hacer que mi membrana se positivice. Sin embargo, ¿cómo ocurre eso? Cuando nosotros graficamos el potencial de acción, tenemos que tener dos medidas en cuenta. Tenemos que tener el tiempo y el voltaje. En este caso, milivoltaje. Hagamos de cuenta de que estamos hablando de una fibra muscular esquelética. Es decir, vamos a tener un potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Déjenme hacer un poquito más fino el lápiz, que está demasiado grueso. Ahora está demasiado fino. Ya, de menos 90 milivoltios. Si yo dibujase una línea recta, en tiempo el tiempo es variable, pero si dibujas una línea recta durante todo este fragmento de tiempo, puedo literalmente yo deducir que mi célula estuvo en reposo durante X tiempo. Damos de cuenta un segundo, 2 segundos. Por 2 segundos mi membrana estuvo en reposo. Sin embargo, de la nada, nuestra gráfica se va a elevar. Se va a producir un pico que va a llegar hasta más 30 milivoltios, a lo que yo voy a considerar como mi voltaje mínimo que yo necesito llegar en mi membrana para yo poder ejercer un estímulo o responder a un estímulo, mejor dicho. Y de la nada, en este pico que se genera en esta gráfica, se genera una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Al estímulo que generó que mi membrana, pues en este caso, mi gráfica forma un pico. Ya vamos a ver cómo se llaman estos picos. Después de que se genera la respuesta, es como que yo estoy hablando con alguien y esta persona ya me dio la respuesta, esta persona vuelve a su estado de reposo, es decir, regresa.
Sin embargo, hay veces, y ocurre bastante, en que la persona después de hacer algún trabajo se me duerme. ¿Por qué? Porque gastó energía. Al gastar energía, la persona se me puede dormir, pero se acuerda que tiene que seguir trabajando y pues vuelve a su estado de membrana en reposo original. ¿Qué significa esta gráfica? Esto que ustedes ven aquí, que es este periodo en el que la célula está en stand-by, se conoce como periodo de latencia, que es básicamente aquella célula que está esperando algún estímulo para poder responder. Cuando sucede esta gráfica de aquí hacia arriba, esto se le conoce como despolarización. La despolarización es básicamente apenas en la célula recibe un estímulo, esta se prepara para responder ante ello. Una vez que llega a su punto máximo, su punto de umbral máximo, la célula va a proceder a, en este caso, responder. La respuesta es dependiente de la célula. Es decir, si es una célula que produce algo, pues liberará su sustancia. Si es una célula que simplemente tiene que pasar el estímulo a otra célula, pues pasará el estímulo y posteriormente a pasar el estímulo, pues procederá a repolarizarse. Este periodo de aquí, que es el periodo en bajada, se conoce como repolarización. Repolarización. Ahora, esta repolarización a veces ocurre, como les mencioné, que se va de largo. Es decir, ocurre todo esto de aquí. Este proceso de aquí se le conoce como hiperpolarización. Y de vuelta a la membrana en reposo. Al potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿qué sucede para que todo esto ocurra? El estímulo puede ser eléctrico, químico, cualquier tipo de estímulo, un estímulo mecánico. Estímulos existen muchos. ¿De qué depende que el estímulo permita que la célula genere una respuesta? Ese estímulo tiene que ser lo suficientemente necesario, tiene que ser útil para que sobre mi membrana celular se activen unos canales, se abran unos canales conocidos como canales de sodio. Esos canales de sodio en un punto de todo este proceso se van a abrir y van a permitir que todo el sodio extracelular ingrese a la célula al medio interno, en este caso positivizando la membrana. Acá estamos hablando de que la membrana estaba en reposo, se positiviza. Esto ocurre en la despolarización. Voy a poner con los colores para que ustedes recuerden que estamos hablando de despolarización. ¿Qué sucede después? Una vez que se generó el impulso y ya pues perdió todo, se cierran los canales de sodio y se proceden a abrir otros canales conocidos como canales de potasio. Estamos hablando de que todo el sodio interno mantiene la membrana positivizada. El potasio, que también es un ion positivo, como vimos, como se ve acá. Sin embargo, cuando hablamos de electronegatividad, que es una historia bastante, demasiado química como para hablar de ella, el potasio va a tomar la decisión de que ya que entró el sodio, el salir. Va a proceder a salir el potasio para poder bajar la carga de la membrana. Pero resulta que en este proceso de aquí, que esto ya sería la repolarización, después de este proceso de aquí, sale demasiado potasio. La salida de demasiado potasio reparte al periodo de hiperpolarización, que lo vimos acá, en dos. Resulta que con la salida de demasiado potasio, la membrana se me repolarizó demasiado. Hagamos de cuenta de que aquí está en menos 90, bajó siquiera hasta menos, no sé, menos 110, no sé, menos 120, no sé. Eso ya es dependiendo del tipo de fibra. Entonces, los canales de sodio, de potasio, perdón, se van a bloquear y se van a activar un mecanismo de defensa, por así decirlo, un mecanismo de autorregulación conocido como la bomba sodio-potasio.
Bomba, sodio, potasio. Ahora, yo pregunto aquí, ¿alguno de ustedes sabe de qué trata la bomba sodio y potasio? Pueden escribirlo, pueden decirlo, no, no hay problema. Si alguien sabe qué es la bomba sodio y potasio, sería increíble. Y si no, pues no hay problema, yo lo explico. Bueno, ¿qué sucede? Como habíamos repasado en estas dos fases, básicamente hubo una alteración del equilibrio entre el medio externo con el medio interno. Habíamos dicho que en el medio externo debería haber mucho más sodio que potasio y en el medio interno debería haber más potasio que sodio. Sin embargo, en el proceso de repolarización, resulta y acontece que yo me quedé con menos potasio y más sodio adentro y afuera me quedé con más potasio y menos sodio. ¿Cómo yo reparo eso? El proceso de hiperpolarización tiene un mecanismo de equilibrio conocido como la bomba sodio y potasio. La bomba sodio y potasio me permite corregir esa alteración de tener bastante sodio dentro de la célula y poco potasio, y al revés, bastante potasio dentro de la célula y poco sodio, mediante el intercambio de saco 3 sodios y meto 2 potasios. Al yo ocupar la bomba sodio y potasio para sacar el sodio excesivo y meter el potasio que me falta, voy a lograr equilibrar otra vez los porcentajes de más sodio afuera y más potasio dentro. Esto es importantísimo. La bomba sodio y potasio es la que a mí me permite regularizar ese desequilibrio de gradientes de concentración entre el sodio y potasio que se alteró durante el potencial de acción. Y una vez que todo esto se arregla, las equivalencias vuelven a su modo normal. 142.000 equivalentes litro fuera, con un potasio de 140.000 equivalentes litro adentro, mi medio vuelve a estar en equilibrio. Y si está en equilibrio, estamos en potencial de membrana en reposo. Entonces, eso es el potencial de membrana y el potencial de membrana en reposo. Ahora, necesito yo saber si me di a entender o si tienen alguna duda de alguna parte. Hasta aquí del tema. Voy a suponer que no hay dudas. Entonces, voy a hablar solamente teóricamente hablando, así, teórico de la ley del todo o nada. La ley del todo o nada habla de que en el momento en el que se genera un estímulo en alguna parte de la célula, el estímulo se va a regar por toda la membrana sin excepción alguna. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han visto esos videos cuando muestran cómo la bomba de Hiroshima o Nagasaki o alguna bomba nuclear explota, que se genera un honguito, que es la explosión, y después se genera una onda expansiva que desde el punto de partida con área a la redonda se expande por todo el planeta. En este caso, pues basically is the same. Hagan de cuenta que el planeta Tierra es una célula, el núcleo es el núcleo, el centro de la Tierra es el núcleo, toda la parte periférica es la membrana y toda la onda expansiva es básicamente el cambio de la polarización del potencial de membrana como va avanzando. Ahora, algo que es bastante obligatorio de que suceda es que por donde se va estimulando la membrana tras haber respondido tiene que generarse, tiene que volver a su membrana en reposo. Es decir, hagamos de cuenta de que tenemos una carretera y por esa carretera va pasando un carro de carreras que va a una velocidad de 353 kilómetros por hora. Si nosotros estamos aquí
Al momento de que el carro pase, nosotros literalmente vamos a ver el carro pasar, vamos a escuchar todo su ruido, pero tras que pasó, todo se vuelve a la calma, ¿no? Escuchamos el ruido en el momento en el que pasa, pero después todo se tranquiliza porque el carro sigue avanzando. Hagan de cuenta que es lo mismo. Cuando nosotros lo escuchamos, respondimos al estímulo y dijimos, ¡yay! Y tras que se fue, dijimos, bueno, XD, sigamos con nuestra vida. Ya, es lo mismo. Hagan de cuenta de que esta es la membrana responde al estímulo en el momento en el que pasa el carro por aquí, que sería el estímulo, la despolarización de la membrana, y tras que pasó la despolarización, ella se vuelve a repolarizar, es decir, vuelve a su estado de membrana en reposo, hasta que el estímulo muera en el siguiente punto en el que converja toda la, toda la despolarización de la membrana. Es bastante importante conocer o relacionar el concepto, digamos que sí, pero simplemente porque el Guyton lo dice, no porque tenga una significancia clínica o valor médico, sinceramente, nunca se lo he encontrado, pero bueno, detalles. Entonces, tras haber hablado de esto, vamos a hablar de los tejidos musculares. Cuando hablamos de tejido muscular, tenemos que saber que el tejido se divide en tres tipos. A la cabeza, tres tipos. Tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Cada uno de estos músculos tienen características y la clasificación de los músculos se da en base a su tipo de contracción o clasificación en base a la contracción y también hacia que el músculo es voluntario o no es voluntario. Por ejemplo, si hablamos de involuntarios, vamos a saber que el músculo cardíaco y el músculo liso son involuntarios y que el único voluntario es el esquelético. Sin embargo, si hablamos de músculos en base a su tipo de contracción, vamos a hablar de que la contracción del esquelético y el cardíaco es una contracción, vamos a decir una contracción demasiado evolucionada y la de músculo liso es demasiado primitiva. Entonces, podemos clasificarlos de varias maneras. ¿Tiene relevancia? No, sinceramente ahorita no. Cuando en segundo parcial vean la parte de micro de este tema va a tener relevancia, pero ahorita no. Características del músculo esquelético, como dije, voluntario y de una contracción evolucionada que se da en base a un sistema conocido como sarcómero. El sarcómero se reconoce como la unidad contráctil de los músculos estriados. ¿Qué significa estriados? Básicamente, las estriaciones es el vestigio o lo que nosotros podemos utilizar para categorizar al músculo como evolucionado, contracción evolucionada. Y la ausencia de las mismas es lo que nosotros podemos utilizar para categorizar a los músculos lisos como primitivos, contracciones primitivas. Estudiar el sarcómero es bastante complejo y la van a sufrir en micro 1. Sin embargo, la contracción muscular es bastante bonita de entenderla, al menos según yo. Pero bueno, el tejido muscular cardíaco, como el nombre lo dice, se encuentra en el corazón. Contracción involuntaria porque nosotros no pensamos en contraer el corazón para poder vivir, sino que se contrae involuntariamente. Sin embargo, tiene estriaciones, por lo cual es una contracción evolucionada. Y el músculo liso, totalmente involuntario, totalmente primitivo, se encuentra en vísceras huecas, podemos encontrarlo a nivel del todo el tracto gastrointestinal y así sucesivamente, y solamente se contrae bajo impulsos que nosotros no controlamos y tiene una contracción bastante primitiva y desorganizada, a diferencia de los tejidos musculares esqueléticos y cardíacos. Pero bueno, esa es la generalidad de tejidos. Ahora, hablemos un poco de la contracción muscular. ¿Qué es la contracción muscular? La contracción muscular en general se la estudia siempre con el tejido muscular esquelético. ¿Por qué? Porque entre las diferencias del esquelético y el cardíaco no hay muchas, solamente el tipo de impulso. Mientras que la excitabilidad, lo que produce la contracción muscular esquelética, es la unión neuromuscular, en el sistema cardíaco es netamente eléctrica por el sistema de conducción cardíaca. Es simplemente esa la diferencia y ya más después yo les voy a enseñar cómo reconocer o cómo diferenciar los tipos de contracción en base a la biología molecular de las mismas. Pero bueno, entonces, cuando yo tengo una fibra muscular esquelética, que la irán a ver o mejor dicho, ya la vieron en el pre, es básicamente una fibra larga que tiene núcleos a la periferia.
núcleos periféricos y unas bandas perpendiculares al corte que representan a las estrías. Esas estrías, cada una de esas bandas va a representar un rectángulo en el que yo les voy a ejemplificar los filamentos gruesos y delgados del músculo. Los filamentos delgados que se encuentran hacia la periferia y los filamentos gruesos que se encuentran hacia el centro, suspendidos sobre un eje central conocido como línea M o simplemente línea media. Línea M. Ahora, ¿cómo funciona la contracción? Si estamos hablando de que todo el músculo está lleno de estas cositas, fuera de estas cositas van a haber unos organelos conocidos como cisternas terminales. Vamos a poner así, vamos a dibujar la cisterna terminal y como toda célula tiene una membrana, que en este caso se le conoce como sarcoplasma. Así, esta va a ser mi membrana plasmática, este va a ser mi cisterna terminal y este va a ser mi sarcómero. Vamos a hacerlo bastante escuela primaria. Entonces, por encima de la membrana, yo voy a tener lo que voy a conocer como unión neuromuscular, que es básicamente el axón de un nervio que toca a mi músculo para darle señales e impulsos para que éste se contraiga. Dentro de esta sección, es decir, este apartado aquí, entra el tema de excitabilidad. Excitabilidad. ¿En qué consiste eso? Voy a hacer un dibujo más grandecito para hacerlo más didáctico. Esta es mi membrana. No, déjenme separarlo más. Pero, ya. Obviamente esto no está tan separado, pero yo lo separo para poder dibujar todo lo que tengo que dibujar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Tengo mi unión neuromuscular. Todo este lugar se llama unión neuromuscular, es decir, entre el axón de una neurona y el músculo, sencillamente. Esta neurona, este axón, tiene la capacidad de secretar neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias que se generan por el sistema nervioso para poder transmitir algún tipo de estímulo o algún tipo de señal. Neurotransmisores. El neurotransmisor principal del sistema nervioso periférico es la acetilcolina. Se reduce a esto, ACH, acetilcolina. La C es con mayúscula. Déjenme poner la C con mayúscula. ACH, acetilcolina. Ese es el principal neurotransmisor excitador. Entonces, ¿qué sucede? Esta célula envía un estímulo y secreta acetilcolina hacia este espacio que se conoce como el espacio sináptico de la sinapsis, porque la unión entre el axón y el músculo se conoce como una sinapsis neuromuscular, por si acaso. Entonces, toda esta ACH se libera en este espacio y se va a pegar en la membrana en unos receptores. Ahora, yo les pregunto, si yo quiero generar una respuesta a este impulso, ¿ustedes de qué creen que serán estos canales? ¿Qué canales de qué creen que sean? Esto se une con el tema de potencial de acción. Yo quiero generar una respuesta a un impulso. ¿Alguien quiere sacrificar y responderla? Son canales de sodio. La acetilcolina va a proceder a unirse a unos receptores que tienen estos canales de sodio para poder permitir al sodio que se encuentra en el espacio, ay, perdón, para permitir al sodio que se encuentra en el espacio, pues ingresar a la célula. Déjenme disminuir el tamaño ya. El sodio va a ingresar. Esto es sodio. Y una vez que ingresa el sodio, se genera todo lo que ya vimos arriba. Se despolariza, se repolariza y toda la cosa, ¿no? Ahora,
Esta cosa de aquí se llama invaginación. Esa invaginación representa una parte del sarcoplasma que tienen las fibras musculares que tienen estrías porque permiten transmitir a través de la célula los impulsos de la membrana, porque esta membrana al entrar el sodio básicamente se está despolarizando, es decir, todos estos receptores positivos, todos esos trozos de la membrana se están positivizando. Y justamente en estas imaginaciones encontramos un receptor específico que se les conoce como receptores de rianodina. Receptores de rianodina. Es importante, clarísimo. Los receptores de rianodina son dos. Tenemos el RY, R1 y el RY, R2. El RY, R1 es constante del músculo esquelético y el RY, R2 es constante del músculo cardíaco. Estos receptores, conocidos como receptores de rianodina, familia de los receptores sensibles a las dihidropiridinas, que es un dato agregado, para micro, familia de los DHSR, dihydropyridine sensible receptor. Básicamente esa es su familia, solamente eso, para que lo sepan. Se van a encargar de activar. ¿Se acuerdan que les había hecho este dibujito? Básicamente este trocito de aquí, este trocito, déjenme poner creo que sí se puede. Este trocito de aquí es esto de acá. Entonces, dichos receptores, como les había comentado, se estimularon y van a transmitir una señal a estas cisternas terminales. Esas cisternas terminales tienen una capacidad alta de guardar calcio. Guardan calcio. Dentro de esta cosa hay calcio. El calcio es necesario para poder contraer. Por lo tanto, al yo activar una señal dentro de estas cisternas terminales, voy a permitir que el calcio salga y por lo tanto actúe sobre el sarcómero para que la contracción se dé. Ahora, algo que sí o sí tienen que saberlo. Tal como estas cisternas liberan calcio para que se contraigan, cuando se quita el estímulo, las mismas cisternas tienen una proteína conocida como calsecuestrina que va a coger el calcio residual para guardarlo. ¿Por qué? Porque si yo dejase el calcio flotando en la nebulosa de aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, habiendo dicho de que el calcio permite al sarcómero actuar para contraerse, voy a mantener una contracción sostenida. Y ese no es el plan. El plan es que sea una contracción controlada en la que yo digo, contráete, distiéndete, contráete, relájate, que es básicamente mis pensamientos. Entonces, yo me contraigo mediante que mi cerebro dijo, tú, mandó una señal, despolarizó la membrana, activó estos receptores de hidropiridinas, le dijo a las cisternas terminales, dame calcio, se libera el calcio y actuó sobre la sarcómera para la contracción. Y cuando yo diga, ya no necesito ese músculo, la calsecuestrina que se encuentra por aquí, coja el calcio residual, lo meta otra vez a la cisterna terminal, dando por terminada la contracción muscular. Ahora, si hablamos de los procesos que ocurren aquí dentro, son mucho más complejos. Por ejemplo, yo les había mencionado que existen filamentos delgados y filamentos gruesos. Los encargados de regular la contracción son los filamentos delgados. ¿Por qué? Este filamento delgado, también conocido como filamento de actina, tiene una bandita que lo rodea, conocido como tropomiosina. La tropomiosina, la tropomiosina cubre unos sitios conocidos como sitios de unión de la miosina, que se encuentran regulados por una proteína conocida como complejo de troponina. En ese complejo de troponina, compuesto por tres proteínas, tenemos la troponina, la TNC. La troponina C, troponina de calcio, resulta que es simplemente un receptor al cual el calcio liberado por la cisterna terminal se une para liberar los sitios de unión de la miosina. ¿Por qué? Porque esos sitios de unión que se encuentran en este palito son los que permiten a las cabezas de los filamentos gruesos unirse para poder hacer un movimiento en el que básicamente todo se recoge.
Ahora, yo debería tener un gift. Déjenme ver si lo encuentro, en la cual básicamente se ejemplifica visualmente lo que acabo de yo decir. Pero déjenme ver si lo encuentro. Debería tenerlo. Igual por si acaso, no se vayan a olvidar de esto pensando que solamente lo van a ver en primer parcial, porque en segundo parcial es peor. En micro, los doctores suelen ser más tensos, por así decirlo, con la parte molecular. Y esto es full molecular. Tengo imágenes, pero del ROS, pero no son las que se mueven. Yo tenía una imagen que se movía. Déjenme ver si en mi celular está. Debería estar por aquí. Mm, Pines, 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 pines. Ya aquí está. Déjenme transmitirlo a mi tablet. Lo encontré. Ah, déjenme volver a compartir pantalla. Esto. Y quiero que literalmente lo vean. Ya. Déjenme ver que sí estoy compartiendo la pantalla. Ya. Aquí está. Básicamente, esta imagen de aquí, que dejen que cargue porque el internet está increíblemente rápido, es lo que sucede. El cosito amarillo que ustedes ven es el axón. La bolita es la edad terminal del axón y esas bolitas que ustedes ven amarillas que salen y se meten es básicamente la acetilcolina. A través de esto se genera todo lo que ya yo les expliqué de la despolarización de la membrana y todo eso. Y si ustedes se dan cuenta, estos tubitos que tienen unos huequitos por aquí están liberando unas pepitas blancas. Esas pepitas blancas es el calcio. Apenas se libera el calcio es que se produce la contracción. Estos filamentos morados que como que se encienden son los filamentos delgados. Y estas bolitas que tienen, estas cositas rojas que tienen las cabecitas son los filamentos gruesos. Eso es la miosina y lo otro, y las bolitas moradas son la actina. Estas cabecitas solamente se pueden unir a los filamentos de actina cuando los sitios de unión fueron liberados. Y la única forma de liberarlos es con el calcio. El calcio que es liberado gracias a que la despolarización de la membrana producida por la acetilcolina activa los receptores de hidropiridinas, en este caso los RY-R1, que le dicen a las sistemas terminales, dame calcio, liberan el calcio, se unen a los complejos de troponina, en específico la TNC, y liberan los sitios de unión. Al liberarse los sitios de unión, las cabezas dicen, me puedo unir, y por lo tanto comienzan a caminar de bolita en bolita para poder producir todo este proceso de contracción. Ahora, ¿qué es esto de acá? La cosa azul turquesa es una mitocondria. ¿Por qué la mitocondria está ahí? Simple y sencillamente porque para yo poder meter el calcio o sacarlo, los canales de calcio necesitan ATP y los que producen ATP son las mitocondrias. Simple y sencillamente eso. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Literalmente, lo bonito de esta clase es que se puede unir con el potencial de acción, por eso hay que comenzar con potencial de acción. Y literalmente, estudiando contracción, se estudia excitabilidad, que es básicamente lo que les expliqué de la unión neuromuscular con la acetilcolina, y la misma contracción, pues que resuelve los temas que se ven dentro de esto. Ahora, si ustedes quieren, yo les puedo pasar esta imagen, les voy a anotar mi número, para que los que quieran esta imagen esté en inglés. Yo se las paso, no hay problema, por mí no hay problema. Mi nombre es Alexandra Risco. Por cierto, yo ni siquiera me presenté, solamente me metí a las clases. Mi nombre es Alexandra Risco, estoy en noveno ciclo. Ya, bueno, eso. Ese es mi número. Los que quieran
Eso yo se los puedo dar. Sinceramente, esta clase yo la prefiero dar en presencial, pero por cuestiones de horario, el viernes no se la puedo dar. Sin embargo, en el caso que ustedes deseen la clase presencial, donde yo tengo más libertad para expresarme, dibujar y con más tiempo, porque igualmente yo sé que hay gente que madruga mañana, no los puedo tener aquí hasta las 12 de la noche. Entonces, ustedes avísenme. Y si no me avisan a mí, avísenle a Sol, avísenle a quien sea y yo me encargo de darles la clase. Y si no les gustó mi clase, tenemos más ayudantes, así que no tienen que preocuparse por ello. Pero bueno, dudas, inquietudes.